¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a continuar con la lectura acompañada del Evangelio según San Mateo, ahora en el capítulo 9. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz de tu Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Concédenos una luz de tu gracia para poder comprender, aceptar esta palabra que tú mismo inspiraste con el Espíritu con que fue escrita. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 9 del Evangelio según San Mateo. Subiendo a la barca, Jesús cruzó el lago y se fue a su propia ciudad. Entonces le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Jesús, viendo la fe que tenían, le dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te quedan perdonados». Algunos maestros de la ley decían para sí: «Este blasfema». Jesús, dándose cuenta de lo que pensaban, les dijo: «¿Por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados?, o decir: levántate y camina? Pues ahora sabrán que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados». Entonces se dirigió al paralítico y le dijo: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al verlo, la gente se llenó de temor y daba gloria a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Cuando se iba de allí, vio Jesús a un hombre que se llamaba Mateo, sentado en la oficina de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, mientras Jesús estaba sentado a la mesa en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores vinieron y se sentaron con él y sus discípulos. Al verlo, los fariseos preguntaban a sus discípulos: «¿Por qué su maestro come con los recaudadores de impuestos y los pecadores?». Lo oyó Jesús y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Entiendan bien qué significa: misericordia quiero y no sacrificios. Porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Se le acercaron entonces los discípulos de Juan y le preguntaron: «¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, y tus discípulos no ayunan?». Jesús les contestó: «¿Es que pueden estar tristes los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que les quitarán al novio, entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque lo añadido hará encoger el vestido, y el desgarrón se hará mayor. Tampoco se guarda el vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan, se pierde el vino y se estropean los odres. El vino nuevo se guarda en odres nuevos, y así se conservan los dos». Mientras Jesús les decía esto, llegó un personaje importante y se postró ante él diciendo: «Mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y le pones tu mano sobre ella, vivirá». Jesús se levantó y, acompañado de sus discípulos, lo siguió. Entonces una mujer que tenía hemorragias desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues pensaba: «Con solo tocar su vestido quedaré sana». Jesús se dio la vuelta y al verla dijo: «Ánimo, hija, tu fe te ha salvado». Y la mujer quedó sana desde aquel momento. Al llegar Jesús a casa del personaje y ver a los que tocaban música fúnebre y a los que lloraban, les dijo: «Váyanse de aquí, que la niña no ha muerto, está dormida». Pero ellos se burlaban de él. Cuando desalojaron a la gente, entró, la tomó de la mano y la niña se levantó. Y la noticia se supo por toda aquella región. Al salir Jesús de allí,
lo siguieron dos ciegos, gritando: «Ten piedad de nosotros, hijo de David». Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo: «¿Creen que puedo hacer lo que piden?». Ellos dijeron: «Sí, Señor». Entonces tocó sus ojos, diciendo: «Que se haga de acuerdo a su fe». Y se abrieron sus ojos. Jesús les ordenó terminantemente: «No se lo digan a nadie». Pero ellos, en cuanto salieron, lo comentaron por toda aquella región. Mientras los ciegos se iban, le presentaron un hombre mudo, poseído por un demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo comenzó a hablar. Y la gente decía maravillada: «Jamás se ha visto nada igual en Israel». Pero los fariseos decían: «Expulsa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios». Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas judías, anunciando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y desorientados como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: «La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la cosecha que envíe obreros a recogerla». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, el capítulo 9 nos sigue mostrando esta acción de Jesús, que va poniendo por obra las enseñanzas que él mismo ha dado en los capítulos 5 al 7 en el Sermón de la Montaña. Y vamos a ver cómo nos dice aquí: «Subiendo la barca, Jesús cruzó el lago y fue a su propia ciudad», es decir, llega a Nazaret. «Y le trajeron a un paralítico tendido en una camilla, y viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: «Ánimo, tus pecados te son perdonados». Nuevamente aquí Jesús está hablando, está viviendo, está poniendo por obra, poniendo el ejemplo de que primero es la misericordia, primero es salvar a la persona, primero es atender al necesitado. Y algo aquí muy importante: Jesús atiende al corazón amoroso de los amigos que le han traído a este paralítico. Viendo la fe de aquellos hombres, Jesús le perdona los pecados. Y este perdón de los pecados, primero que nada, nos está diciendo: a Jesús le interesa salvar a la persona desde adentro. Nos quiere salvar no solamente en nuestras necesidades materiales o en nuestras necesidades de salud corporal. Él quiere ver nuestra salud espiritual. Él viene a sanarnos desde lo más profundo de nuestro ser, porque Él sabe que es el corazón del hombre el que necesita ser sanado, porque es del corazón del hombre de donde salen las intenciones de los actos. Y Él, más que ver el acto en sí, Él ve la intención de cada corazón. Por eso, cuando ve que algunos maestros de la ley decían para sí mismos: «Este hombre está blasfemando», Jesús inmediatamente dice: «¿Por qué piensan mal?». Jesús conoce el interior de cada uno. ¿Qué es más fácil decir?, les cuestiona. ¿Qué es más fácil decir? «Levántate, tus pecados te son perdonados», o decir: «Levántate y camina». Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, se dirige al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Y él se levantó y se fue a su casa. Y al verlo, la gente se llenó de temor y daba gloria a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Y aquí hay un punto importante que no podemos dejar pasar. Mateo nos está diciendo que Jesús encarnado, verbo de Dios encarnado, hombre, perfectamente igual a nosotros en todo menos en el pecado. Él ha recibido la autoridad y el poder. Una autoridad y poder que dice aquí Dios le ha dado a los hombres para poder perdonar el pecado
y sanar a la persona desde lo más profundo, desde el mayor interior, también hacia su situación externa. Porque este hombre, ciertamente al dejar de ser paralítico, al ser sanado, pues también se podría reintegrar a la vida productiva de la comunidad, a una vida verdaderamente de aprecio por parte de la sociedad, porque siendo un indigente, siendo un paralítico, siendo un enfermo, pues lo más común era que en esta sociedad judía él fuera tenido por una persona pecadora, una persona castigada por Dios. Y sin embargo Jesús le perdona los pecados que desde la perspectiva judía podrían ser los causantes de su malestar, de su parálisis. Y Jesús le perdona los pecados y luego lo sana. Es decir, ya no hay ninguna causa para que tú seas marginado, para que tú seas desechado, para que tú seas despreciado por la comunidad. Jesús lo reivindica, Jesús lo restituye a la dignidad de hijo de Dios, de hijo de Israel, lo restituye y lo regresa a su casa. Vete a tu casa, donde quizá era tenido por ahí relegado o vivía de una manera pues paupérrima, ¿verdad? Despreciado por todos aquellos que lo hacían menos. Pues bueno, aquí Jesús lo está restituyendo y eso es nuevamente irnos a este sermón de la montaña, donde dice, bienaventurados los que tengan, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Jesús es el primer misericordioso, el primero que se compadece del dolor humano. Es el Dios con nosotros, que ciertamente no viene a quitarnos todo el dolor, todas las dificultades, todas las pruebas, pero sí viene a decirnos, no temas, yo estoy contigo. Pues bien, pasa en la siguiente perícopa o porción de la escritura, de este evangelio, pasa a hablar de la vocación de Mateo precisamente. Cuando se iba de allí, vio Jesús a un hombre que se llamaba Mateo, sentado en la oficina de impuestos, y le dijo, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Nuevamente vemos aquí en Mateo cómo esta respuesta al llamado de Jesús es inmediata, es total, es radical. Y después, mientras Jesús estaba sentado a la mesa en casa de Mateo, otros recaudadores de impuestos también se dieron cita en esta comida que realiza Mateo en honor a Jesús, porque obviamente pues se siente agradecido por que Jesús lo ha invitado a su proyecto. Jesús no lo ha despreciado como lo hacían las autoridades, ¿verdad? Los fariseos puros, ¿verdad? Los saduceos, las autoridades que se sentían por encima de todos aquellos a quienes despreciaban, a quienes señalaban como pecadores. Y bueno, aquí nos dice, al verlo los fariseos preguntaron a los discípulos por qué su maestro come con los impuros, come con pecadores y con los recaudadores de impuestos. Jesús, que los oyó, les dice, no necesitan médico los sanos. Entiendan bien qué significa misericordia quiero y no sacrificios, lo que hablaba precisamente en el sermón de la montaña. El verdadero espíritu de la ley es amar a Dios y al prójimo, perdonar los pecados para que Dios nos perdone, para que el Padre nos perdone. Y así Jesús da el perdón a Mateo, lo reivindica, lo restituye a la dignidad de ser hijo de Israel, de ser un judío, él también, y parte de la comunidad. Porque Jesús le ha perdonado los pecados, porque Jesús lo ha invitado a ser parte de su grupo. Y entonces dice, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, porque Jesús viene a salvarnos. Y aquí, en este Evangelio, Mateo se siente, como diría el Papa Francisco, misericordiado, objeto de la misericordia de Dios. Y su respuesta es total
y es radical. Inmediatamente lo siguió. Se le acercaron después los discípulos de Juan el Bautista, y le preguntan, bueno, ¿por qué los fariseos, saduceos, ellos ayunan y nosotros también y tus seguidores no? Y ciertamente parecería que si Jesús les habló en el Sermón de la Montaña, habló de la oración, habló del ayuno, ¿verdad? Habló también de la limosna, que es hacer justicia a los demás, una justicia solidaria, una justicia que apoya, que viene y reivindica al que lo necesita. Bueno, pues pareciera aquí que Jesús, dirían ellos, pues ¿por qué no está ayunando? Pero Él les da una explicación importantísima. Es que pueden estar tristes los invitados a la boda mientras el novio está con ellos, pero llegará un día en que les quitarán al novio y entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque lo añadido hará encoger el vestido y el desgarrón se hará mayor. Y tampoco se guarda el vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan, se pierde el vino y se estropean los odres. El vino nuevo se guarda en odres nuevos y así se conservan los dos. Y aquí Jesús nuevamente nos dice algo muy importante. Ya nos está diciendo que viene lo que había comentado, ¿verdad? Que vendrán los paganos a sentarse con Abraham, con Isaac, con Jacob, ¿verdad? Viene en los tiempos mesiánicos una nueva etapa, un nuevo momento del pueblo de Dios. El nuevo Israel, dirá San Pablo. Viene que dice, nadie pone en un remiendo de tela nueva en un vestido viejo. Es decir, Jesús marca una distancia con fariseos, con saduceos, diríamos también quizá con los esenios, ¿verdad? Marca una distancia porque Juan el Bautista representaba este grupo de judíos que esperaban un Mesías espiritual, pero no es Jesús propiamente Juan el Bautista. Es decir, el bautismo que trae Juan es diferente al bautismo de regeneración que trae Jesús, que trae el Mesías. Y entonces aquí Jesús está diciendo, viene un tiempo nuevo del nuevo Israel, viene un tiempo nuevo donde la nueva doctrina, donde el evangelio que trae Jesús será puesto y confiado a un grupo nuevo de personas que se encargarán de llevar el evangelio a toda criatura, de llevar el evangelio al resto de las naciones. Y entonces aquí dice, tampoco se guarda el vino nuevo en odres viejos. Es decir, no se le confía a las estructuras que existían antes. Jesús pondrá algo nuevo. De hecho, más adelante Él dirá que va a fundar su iglesia, es decir, la comunidad de los creyentes en Él. Una nueva comunidad, un nuevo grupo. El vino nuevo se guarda en odres nuevos y así se conservan los dos. Entonces, como veremos después, digamos ya cuando viene el tiempo de la iglesia, en los Hechos de los Apóstoles, una vez que Jesús resucita y sube a los cielos y envía a sus discípulos a evangelizar a todo el mundo, bueno, pues ahí efectivamente se crea una nueva comunidad. Jesús envía al Espíritu Santo, Jesús estará iniciando una nueva etapa, la etapa de la iglesia. La iglesia será estos cueros, estos odres nuevos, en donde el vino nuevo, el vino de la salvación en Cristo, será puesto, será confiado a un nuevo pueblo que le entregue al Señor, que le entregue al dueño de la mies sus frutos a tiempo. Luego dice más adelante, mientras Jesús les decía esto, llega un personaje importante y se postra ante él diciendo, mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, vivirá. Jesús se levantó y acompañado de sus discípulos lo siguió.
Una mujer que tenía hemorragias desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues pensaba, con solo tocar su manto quedaré sana. Nuevamente aquí Mateo nos está poniendo a Jesús por encima del poder de la muerte. Mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, vivirá. Tenía prohibido el pueblo de Israel, la gente piadosa tenía prohibido por la ley tocar cadáveres sin quedar impuros. Ciertamente era algo que estaba prohibido. Pero le dice esta persona, este funcionario, dice un funcionario importante, un personaje importante, llega y se postra ante Jesús, ¿verdad? Reconociendo su señorío, su poder, su autoridad, y le dice, si tú vienes y pones tu mano sobre ella, vivirá. La fe. Jesús actúa de acuerdo a la fe, de acuerdo a lo que ve en el corazón de cada uno. Y aquí el padre de esta niña que ha muerto viene y pone toda su confianza en Jesús. Por eso Jesús, su respuesta es, se levantó y acompañado de sus discípulos lo siguió. La disposición de Jesús es inmediata ante un corazón contrito y humillado. Pues bien, viene una mujer que tenía flujo, tenía hemorragias desde hacía 12 años. Sabemos que también, de acuerdo a la ley, la mujer en sus días de su menstruación pues quedaba impura. Y entonces aquí está hablando que tenía 12 años con ese problema de hemorragias constantes, de una impureza constante. Y seguramente, bueno, pues esta mujer dice que había padecido ya desde hacía 12 años, pero se acerca con fe a Jesús y lo toca. Lo toca. Entonces nuevamente la impureza llega y toca a Jesús, pero la misericordia del Señor, nuevamente Mateo aquí nos la pone, que se manifiesta de acuerdo a este sermón de la montaña, donde dice, misericordia quiero y no sacrificios. Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Es la respuesta de Jesús. Y la mujer quedó sana desde aquel momento. Al llegar Jesús a la casa del funcionario, ve que estaban tocando música fúnebre y la gente que estaba llorando. Pero ellos, él les dijo, váyanse de aquí, que la niña no ha muerto, está dormida. Pero ellos se burlaban de él. Cuando desalojaron a la gente, entró, la tomó de la mano y la niña se levantó. Jesús tiene poder sobre la muerte. Jesús tiene poder para resucitar a un muerto. Y la noticia se supo por toda aquella región. Esto es lo que nos muestra Mateo. Jesús actuando, haciendo, poniendo por práctica aquello que ha enseñado en el Sermón de la Montaña, que habla sobre la misericordia, sobre la salud para aquellos que sufren. Al salir Jesús de allí, lo siguieron 2 ciegos gritando, ten piedad de nosotros, Hijo de David. Importante. Los ciegos le llaman Hijo de David. Este nombre, este título, era uno de los tantos títulos del Mesías, del Salvador de Israel, del que reivindicaría a Israel, digamos, ante esta vocación de ser el pueblo elegido, de ser el pueblo de Dios. Sería restituido por el Mesías. Y bueno, aquí los 2 ciegos están reconociendo a Jesús como el Mesías esperado. Cuando entró en la casa se le acercaron los ciegos y él les pregunta, ¿creen que lo puedo hacer? ¿Creen que puedo hacer lo que piden? Jesús les pide una muestra de fe, un acto de fe. ¿Cuántas veces a ti y a mí el Señor nos pide un acto de fe? Porque vamos, pedimos, pero no creemos que vayamos a recibir la gracia que estamos pidiendo. Qué importante es, como Jesús dirá más adelante en su Evangelio, que cuando pidamos algo, creamos que es deseo del Señor darnos el bien que pedimos. Obviamente,
tenemos que estar abiertos a que verdaderamente sea un bien lo que pedimos. Y en la respuesta que nos da el Señor, saber que es Él quien sabe lo mejor para nosotros. Ellos le dijeron, sí, Señor, y entonces tocó sus ojos diciendo, aquí algo muy importante, lo estamos viendo, Jesús siempre llega y toca al que de acuerdo a la ley de Moisés era impuro, pero que de acuerdo a la ley de Dios era este prójimo que necesitaba ser amado, este prójimo que necesitaba ser perdonado, este prójimo que necesitaba ser dignificado ante el resto de la comunidad. Jesús llega y toca a los ojos de los ciegos, que se haga de acuerdo a su fe. Otro punto importante, Jesús sana aquí a 2 ciegos. Nos recuerda aquel pasaje de Isaías sobre el Mesías, precisamente, que dice, he sido enviado para dar la vista a los ciegos, para que los cojos anden, para que los sordos oigan. Y entonces aquí estamos hablando, estaba diciendo Mateo de una manera muy judía, que Jesús cumple las escrituras que hablaban del Mesías esperado. Se abrieron sus ojos y Jesús les ordenó terminantemente, no se lo digan a nadie. Pero ellos, en cuanto salieron, lo comentaron por toda aquella región. Nos está diciendo aquí Mateo algo que es innegable. Cuando recibimos una gran noticia, no podemos callar. Y estos 2 ciegos que sintieron la misericordia y el amor de Jesús, el perdón de Dios, la reivindicación que les significaba el ser sanados, ¿verdad? Pues no pueden callar de alegría. Mientras los ciegos se iban, le presentaron a un hombre mudo poseído por un demonio. Otra vez, ahora, después de los ciegos, ahora viene el mudo, ¿no? Y Jesús expulsó al demonio y el mudo comenzó a hablar. Y la gente decía maravillada, jamás se ha visto nada igual en Israel. Y esto, por supuesto, despertó la envidia y el enojo, ¿verdad? El encono de los fariseos. Y dice, los fariseos decían, expulsa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios. Y nuevamente un resumen, ¿verdad?, de la actividad mesiánica de Jesús. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas judías, anunciando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Enseñando en las sinagogas judías, porque Jesús sabía que primero él tenía que dirigirse a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces él va a las sinagogas. Sinagogas, lugares de culto donde precisamente se le daba reverencia a la palabra de Dios. Jesús, la palabra del Padre, va al lugar por antonomasia para la palabra de Dios, a las sinagogas. Y ahí lleva su mensaje, de donde después será expulsado, de donde después serán rechazados él y sus apóstoles. Dice después, al ver a la gente, ya para cerrar este capítulo 9, al ver a la gente sintió compasión de ellos porque estaban cansados y desorientados como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen por tanto al dueño de la cosecha que envíe obreros a recogerla. Y entonces aquí nos está diciendo Mateo que Jesús es el buen pastor. El como pastor que se compadece, que como diría también en una de las profecías, alguno de los profetas comentaba, yo mismo, hablando de parte de Dios, yo mismo apacentaré a mi pueblo, yo mismo apacentaré a mis ovejas. Y yo voy a tomar a la que está enferma y la voy a cuidar, y a la que está gorda le voy a dar más para que siga creciendo más robusta, a la que está herida la voy a sanar, la voy a curar. Pues es esta presencia amorosa de Dios con su pueblo. Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el buen pastor que da la vida por sus ovejas.
Todo esto nos dice aquí Mateo y nos invita también Jesús, a través de Mateo, a decir y a reconocer que el trabajo de la evangelización es grande y que debemos nosotros orar, pedir al Padre Celestial para que envíe más trabajadores, suficientes trabajadores. Y en esa invitación y en esa petición sentir nosotros también el llamado a ser parte de esos trabajadores de la cosecha del Señor, que también participemos en llevar su palabra, en llevar la misericordia, el perdón de los pecados a través de amar a nuestro prójimo, de hacer con los demás aquello que quisiéramos que hicieran con nosotros, tratar a los demás con el amor, con la ternura, con la dignidad con que queremos ser tratados. Y es así que llegamos al final de este comentario del capítulo 9 y cerramos aquí el primer bloque, ¿verdad?, del sermón de la montaña. Desde el capítulo 5 al 7 es la parte del discurso y en los capítulos 8 y 9 son la parte de la sección narrativa de este tema, que es la ley de Moisés, llevada a plenitud por la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre Celestial, por este momento maravilloso en el que nos has revelado con tu palabra tantas cosas tan hermosas. Nos has revelado tu amor, tu misericordia, tu perdón, tu compañía constante, tu solicitud, tu providencia para nuestras necesidades. Te damos gracias, Señor, por habernos mostrado esta hermosa palabra. Danos las gracias que necesitamos, danos la fortaleza, la fe, la caridad, las virtudes que necesitamos para verdaderamente llevarlas a la práctica, llevarlas a la vida y que seamos un testimonio fiel, creíble de tu presencia amorosa en el mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.